Precisamente lo que están viviendo muchos familiares de víctimas que no se han podido recuperar, que no han podido salir adelante, que no han podido perdonar y que todavía le preguntan a Dios por qué. Ahora que tocas el tema de Dios, la fe es sin duda una de las columnas en las cuales el hombre se puede sostener en momentos tan delicados como este. El padre Jordi Rivero se encuentra con nosotros pues para hablar al respecto. A un año de la tragedia, padre, gracias por estar con nosotros. Gracias. Y me gustaría que iniciara pues precisamente hablando de eso, ¿no? ¿Cómo salir adelante de una situación que fue tan complicada? Pues hoy recordamos el horror del terrorismo, de la violencia, pero también es muy importante que recordemos la virtud del heroísmo, el bien, porque de hecho fueron más las personas que actuaron con heroísmo, con virtud. Si ponemos la cifra de todos los bomberos y de todos los policías y todos los agentes y personas que eran ciudadanos comunes que sacrificaron sus vidas para ayudar a otros, hay tantos casos. Yo creo que es muy importante valorar esto también y no solamente pensar en lo malo. Por lo tanto, lo que se dio en septiembre 11 lo tenemos que ver en el contexto de la batalla espiritual continua que lleva la humanidad entre el bien y el mal, que se libra ahí precisamente. Dios no quiere violencia, Dios no quiere terrorismo, pero Dios nos ha dado libertad para cada uno actuar en el bien y el mal. Y al final el bien triunfará. El amor, los gestos de caridad y de servicio que se manifestaron aquel día vivirán para siempre. Las personas que murieron no han sido desaparecidas. El Señor las tiene con Él en la gloria, en la vida plena. Padre, después de esta tragedia, muchos niños quedaron huérfanos, quedaron sin padre, sin madre. Muchos niños a los que sus papás, sus mamás y sus familiares siempre les inculcaban la imagen de un Dios bueno y justo. ¿Cómo hacer para explicarle a un niño pequeño que es un Dios bueno y justo el que se ha llevado a su papá o a su mamá? Sí. Hay que explicarles que en el mundo hay mucha maldad y hay mucho pecado. Y hemos estado viviendo en una cultura que ha querido negar el pecado y por lo tanto sus consecuencias. Y esto no es bueno para los niños tampoco. Ellos tienen que criarse comprendiendo que hay bien y que hay mal y que ambos tienen sus consecuencias. Y que no fue que Dios quiso algo malo para sus padres, sino que el mal que hay en el mundo trae estas consecuencias y que ellos deben de vivir sus vidas haciendo el bien y que un día se encontrarán con sus padres en el cielo. Padre, ¿usted cree que el ser humano ha aprendido de esta tragedia del 11 de septiembre? ¿Que a raíz de esto se ha trabajado por un mundo mejor? ¿Que se ha tratado de construir un escenario distinto en nuestro planeta? ¿Ha empeorado? Sí, yo creo que la respuesta es unos sí y otros no. Hay muchos que todavía viven creyendo que vamos a resolver estos problemas nosotros mismos, quizás con el poderío militar, quizás teniendo más seguridad, y no comprendemos lo que realmente ha ocurrido y que sigue ocurriendo. Esta semana vimos los atentados terroristas en la India, donde cientos de personas murieron. Es un drama que sigue, lo vemos en Colombia, es lo mismo. La violencia, el terrorismo, en Colombia también, en tantos lugares, nadie está exento. Lo que ha sorprendido de una manera especial por el septiembre 11 es porque en cierto modo aquí nos pensábamos invulnerables, nos pensábamos todopoderosos y esa fantasía se ha desvelado y nos damos cuenta que nosotros también estamos en un mundo que está como en un volcán y va a seguir así, yo estimo, por un tiempo hasta que los hombres lleguen a la convicción de que tenemos que volver a Dios, que no es simplemente pues un maquillaje externo de cambio, sino que tenemos que ver realmente nosotros honramos a Dios, respetamos las leyes de Dios que son fundamentales para que haya paz en la sociedad. Y esto debe comenzar con un respeto a la vida humana. Y hablando, padre, precisamente de respeto, hablemos del respeto que hay que tener también por la religión musulmana, porque no todos los musulmanes y los que practican la religión islámica son lo que estas personas hicieron. No todos son terroristas y hubo por mucho tiempo también la tendencia a pensar de que ellos estaban equivocados, de que estaban en lo incorrecto y que eran los culpables de lo que le estaba ocurriendo a los Estados Unidos. Sí. Yo creo que deberíamos decir que el mal es malo, no importa quién lo haga, y el bien es algo bueno, no importa quién lo haga. Y si un cristiano hace terrorismo, está mal, aunque sea cristiano, aunque sea sacerdote, y igualmente el bien. Entonces, y como vimos unos pocos días después de este acto terrorista, el mismo mes de septiembre del año pasado, el Papa fue
a un país musulmán y todo el mundo le decía que no debería de ir y la acogida fue extraordinaria, fue una gran apertura. Entonces, este yo creo que es el camino de una caridad honesta, un corazón abierto, que busque un consenso en todos los países, en todo el mundo, de un no a la violencia, un no a las injusticias. O sea, todo sistema en el mundo que propicia estas críticas desigualdades humanas, donde hay personas que viven en una miseria tan desesperante, también ayuda a que pasen este tipo de cosas y estos odios, ¿no? Entonces hay que buscar paz y hay que buscar también justicia como dos realidades que van siempre juntas y buscar el respeto a todas las religiones. Siempre, claro, todos tenemos la responsabilidad de ir buscando más y más el bien y la verdad completa. No podemos decir, yo soy de esta religión, así me quedo, sino siempre buscar cuál es la verdad plena y el Espíritu nos irá guiando a todos. Padre, justo lo que acaba de mencionar lo mencionó en su discurso de hoy el Papa Juan Pablo II. Mencionaba que los países poderosos, los países que tienen las posibilidades, deben de intentar borrar esas grandes diferencias que existen entre ricos y pobres, como para terminar con situaciones extremas que pueden llevar a las personas a tomar revancha. Pero cuando usted tocaba el tema de que debemos de volver a Dios, hay que volver, pero sin exageraciones, ¿verdad? Porque recordemos que los pilotos que estrellaron hace un año en las Torres Gemelas creían en su Dios de una manera exagerada y fanática. Sí, pero no es cuestión de intensidad, sino es más bien cuestión de estar en la pista correcta. Como dijo el Papa inmediatamente cuando fue el atentado en el septiembre 11, el Papa respondió diciendo, un Dios que nos lleva a la violencia, que nos lleva al odio, no es Dios. Entonces, la vida intensa a favor de Dios es un amor intenso hasta a los enemigos. Entonces, por eso es que no todas las religiones son iguales, ¿no? Porque cuando uno tiene un concepto de Dios que es de odio y de violencia, no es de Dios, verdaderamente. Padre, voy a interrumpir un poquito la entrevista que estamos teniendo con usted para dar una noticia de última hora. Claro que sí, les contamos que la presencia de 3 pasajeros sospechosos obligó este miércoles al desvío de un avión de la aerolínea estadounidense Northwest, que precisamente se dirigía a la ciudad de Las Vegas. Este avión Airbus es el modelo A320, fue desviado a la ciudad de Fort Smith, en Arkansas, después de que 3 pasajeros se encerraran sin aparente motivo en los baños del avión. Bueno, pues no fue revelado el número de personas que estaba a bordo de la aeronave que cubría el vuelo 979 entre Memphis y Las Vegas y que aterrizó de emergencia en Fort Smith. Bueno, según se informó, los pasajeros fueron evacuados, como usted lo puede ver en la pantalla, sin incidentes, mientras que los 3 encerrados de aparentes rasgos árabes fueron detenidos por agentes del FBI. No pasó nada, todo sano y salvo, y por lo pronto, pues, cualquier situación que hubiera sido peligrosa ha sido controlada, ¿verdad, Lilian? Claro, Rogelio, también nos llegaba información de última hora sobre un camión que tuvo que ser... Sí, esto sucedió más bien en la torre de un edificio estatal, ¿no? En la Corte Suprema de Ohio, que fue evacuado hoy. Esto debido a que los perros detectaron unas sustancias extrañas, al parecer de explosivos, en una terminal de carga y descarga, ¿no? Entonces, por esa razón fue que se evacuó el edificio. Y además, la Guardia Costera en Nueva York, esto muy cerca de Newark, donde está también el estado de Nueva Jersey, pues estaba inspeccionando muy de cerca un barco precisamente en Nueva Jersey, que al parecer tenía algunos rastros de radioactividad que habían sido detectadas en su parte, en el carguero, ¿no? Entonces, son algunas de las noticias que acaban de producirse hace algunos instantes. Si tienes una más, ¿verdad? Claro que sí, por aquí también nos llega una información sobre que embajadas de los Estados Unidos en Europa habrían recibido sobres con polvo blanco, pues si las autoridades todavía están tratando de investigar y de probar esa sustancia, de qué se trata. Recordemos que hace un año después de los atentados del 11 de septiembre, pues vino una época como de terrorismo biológico que involucró varios sobres que llegaron a periódicos, a revistas y también a la oficina del senador Tom Daschle. El senador Tom Daschle, de algunos líderes importantes del Senado y también del Congreso. Bueno, esa es la actualización de la noticia. Si les parece, vamos a volver con el padre Jordi Rivero. Bueno, vamos a una ceremonia que está llevando en estos momentos en Los Ángeles. Es la nueva catedral de Los Ángeles, ¿no? La nueva catedral de Nuestra Señora de Los Ángeles, que fue inaugurada hace escasamente 15 días y que desató
pues bastante polémica entre unos y otros porque el día de la inauguración no se permitió llegar a mucha gente, ¿no? Parece que estuvo muy reservado, pero es una catedral bastante significativa también para la Iglesia Católica. Claro, y además es una ciudad que vivió de una manera muy singular los acontecimientos del 11 de septiembre. Usted se preguntará por qué si se encuentra en la costa extrema del país. Bueno, pues recuerde que 3 aviones de los que fueron secuestrados se dirigían precisamente a esa zona de la nación, que muchas personas que vivían en Los Ángeles perdieron a familiares que estaban viajando en esos aviones, o sea, víctimas en los secuestros de manera directa y que perdieron la vida allí. Además, una ciudad que se preparaba curiosamente para enfrentar un día especial con la ceremonia de los Grammys Latino y que desafortunadamente, repito, pues encontraron con que les llegaban noticias de tragedia a muchas familias de esa parte del país y de Calderón. Bueno, pues mientras seguimos esta transmisión así con nuestra pantalla dividida en dos, vamos a seguir hablando con el padre Jordi Rivero y retomaba lo que decía en sus últimas palabras, padre, sobre el perdón, sobre cómo hacer para perdonar. Nadie puede perdonar si no se sabe a sí mismo primero perdonado. Nadie es libre de culpa. Por eso decía el Señor, el que no tiene pecado, que tire la primera piedra. Y vemos muchas veces que nosotros criticamos a los gobiernos, criticamos a otras personas por el mal trabajo que puedan estar haciendo y cómo nosotros vivimos en nuestras familias. Yo le pregunto a esposo, ¿cómo tú tratas a tu esposa? ¿Eres respetuoso, eres fiel, eres responsable con tus hijos? Entonces, cuando uno sabe lo que Dios nos ha dado, cómo Dios nos ha perdonado, cómo Dios nos ha dado una misión, primero tenemos que vivirla y si sabemos que hemos fallado, arrepentirnos, entonces nos va a ser mucho más fácil uno poder perdonar a los demás con esa misma gracia de caridad que Dios nos ha dado. Entonces, el saberse uno perdonado hace que extendamos nosotros el amor y el perdón también a los demás. Y saber que Dios está en control. Podemos ver muchas cosas terribles, pero la humanidad se va moviendo hacia ese momento, ese punto omega, donde todo se va a recapitular en Cristo. Ahora es el momento para nosotros actuar en el amor, ser héroes. Yo creo que todo el mundo se ha quedado maravillado de estos hombres y mujeres que han hecho tanto, ¿verdad? Bueno, nos toca a nosotros también. ¿Qué hago yo por hacer esta sociedad más amorosa, más justa? Vamos todos a aportar no solamente la sangre de nuestras venas, sino nuestro tiempo, nuestro sacrificio para hacer un mundo mejor. Y entonces habremos hecho nuestro cometido y podremos entonces tener paz. En un día como hoy, padre, particularmente cargado de emotividad, es muy importante, ¿no?, para la gente que practica la fe, pues recurrir precisamente a la oración, a diferentes formas. No es como tomar oxígeno. Así es. Yo diría que también es un día de examen de conciencia, porque hay una economía del bien y del mal que se juegan de una forma misteriosa, pero cuando yo hago mal, aunque sea de una manera escondida, añade a la perversidad en la cultura, en el ambiente. Igualmente, cuando yo hago el bien, aporta, aunque yo sea una persona que está postrada en una cama, si tú estás enfermo en casa, no puedes hacer mucho, pero tú ofreces tu sacrificio, tu enfermedad a Dios, esto hace un bien a la humanidad que nosotros no podemos medir, pero es cierto, porque Dios lo toma en cuenta. Entonces, ofrece tu vida, haz todo en el amor, en la justicia, vive de acuerdo con los mandamientos del Señor y vas a ver que tu vida va a dar mucho fruto. Bueno, hoy que se habla de recuperación, de revivir, de volver a empezar, precisamente muchas personas quisieran refugiarse en ese su Dios, cualquiera que sea su fe, ¿de verdad? Así es, pero yo creo que un problema que hemos tenido en Estados Unidos es que nos quedamos de esa forma, como una forma ambigua. Bueno, yo creo en Dios a mi manera. Yo creo que tenemos que respetar profundamente la búsqueda de cada uno, donde quiera que esté, pero al mismo tiempo la libertad nos reta a usarla bien y discerniendo, bueno, el Dios que yo creo, realmente tengo una imagen correcta, porque como hemos visto, hay algunas personas que en nombre de Dios hacen daño y ofenden a los demás. Entonces tengo que discurrir, ese no es el Dios verdadero, ese no es el Dios amor, ese no es el Dios que nos ha dado vida. Entonces tengo que ir purificando mi idea de Dios y ese es el proceso importante en estos tiempos. Vamos a escuchar un poco la ceremonia que se está llevando a cabo en la ciudad de Los Ángeles, donde también se rinde tributo a la tragedia del 11 de septiembre. Vamos a escuchar.
Bueno, escuchábamos las voces de jóvenes que son también parte del futuro de esta nación, jóvenes que tendrán que también buscar una explicación, una interpretación, una reflexión de todo lo que sucedió hace un año y que seguramente les asombraba al ver a su país alguna vez tan poderoso y al parecer pues tan lejos de ser tocado. Lo veían francamente, padre, vulnerable, desestabilizado, vulnerable. ¿Usted cree, padre Jordi Rivero, que ha cambiado la forma de concebir el mundo de parte de los ciudadanos en los Estados Unidos? Yo creo que ha sido una llamada a entrar en la realidad. El creerse invencible es peligroso y no es de Dios. Hay que ser humildes y hay que integrarse en la comunidad internacional y sabernos responsables unos de otros. Los Estados Unidos no se puede aislar y vivir en un mundo de sueño, porque tiene una responsabilidad también ante otros países. Lo que hace y lo que deja de hacer impacta a los demás. Yo creo que el 11 de septiembre, que es algo terrible lo que ocurrió, pero una de las consecuencias buenas ha sido tomar un poco más de conciencia de cómo estamos todos interrelacionados y que no podemos permitir que el mal avance y pensar, bueno, todo, no importa lo que pensamos, todo es igual, sino una cosa importante, hemos aprendido que hay bien y que hay mal. Antes del 11 de septiembre todo el mundo decía, todo es igual, no importa lo que se crea. Y ahora vemos que hay ideologías que matan, que tienen malas consecuencias. Entonces tenemos que, aunque sea, tener ese básico discernimiento y tener unos principios. Ya si tenemos el principio, tenemos que respetar la vida humana. Hemos avanzado mucho. Pero lamentablemente a veces no hemos aprendido. Todos los días nosotros tenemos un septiembre 11 en los Estados Unidos. Hay 4.200 niños abortados todos los días que mueren víctimas del aborto y todavía no hemos tomado conciencia de lo que estamos haciendo. Padre, si bien ese día, ese trágico día, el 11 de septiembre del año pasado, murieron muchos inmigrantes, pero también muchos otros inmigrantes que no estuvieron tocados directamente por la tragedia, llegaron a este país hace muchos años pensando en un futuro seguro para sus hijos y hoy se encuentran ante un futuro prácticamente incierto porque no sabemos qué va a pasar en este país. Es cierto, el miedo es peligroso. Tenemos que tener prudencia, tenemos que ser cautelosos, pero no dejarnos dominar por el miedo porque es injusto. Y no es correcto nosotros arremeter contra los inmigrantes, la gran mayoría de los cuales han aportado tantísimo a este país. De hecho, a no ser que seas indio, americano, nativo, todos en este país somos inmigrantes, un poco más o menos de tiempo, y hemos de nosotros apreciar el importe y la dignidad también de los inmigrantes recientes. Que yo no creo que esa fobia contra ellos va a hacer bien este país, sino que va a incrementar las tensiones y las divisiones que ya existen. Sí, no contribuye nada positivo. No. Padre Jordi Rivero, le agradecemos que haya estado con nosotros, seguramente todas las personas de la religión católica y otras personas que también necesitaban escuchar una palabra de aliento desde el punto de vista espiritual, pues la han encontrado con usted aquí. ¿Quiere decir algo? Yo más? les exhorto a todos, confiemos en Dios, busquemos a Dios mientras que lo podemos encontrar. Estamos viviendo en tiempos donde Dios nos invita a vivir la misericordia, a entrar en confiar en su amor. Hagamos nuestra parte, confiemos en Dios. Gracias. Gracias, Padre, Muchísimas por haber gracias estado con nosotros. por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Esperamos tenerlo en próximas oportunidades. Gracias. Muy bien, bueno, pues nosotros tenemos que continuar con esta transmisión especial. Lilia Calderón, ¿les parece? Vamos a los temas de negocios. Claro que sí, Rogelio, porque bueno, también después del 11 de septiembre algo que le preocupa mucho a la gente es su bolsillo y también los negocios, pues se vieron afectados por este día que fue tan especial y que se reflejó de diversas maneras en el turismo, en las bolsas, en algunas empresas, en aerolíneas, ¿verdad? Exactamente, mira, hablando de eso, Ilia, es un tercio, nada más estoy viendo las cifras y son impresionantes, ¿no? Un tercio de las empresas de todo el país observó un minuto de silencio en homenaje, pero estamos hablando de que una economía que no termina por recuperarse, ¿no? Claro, que no termina de recuperarse y como tampoco se van a recuperar esas vidas que se perdieron el 11 de septiembre porque la vida humana no tiene precio. Este informe que nos prepararon sobre los ataques a Nueva York nos habla del costo que tuvieron económicamente estos ataques. Vamos a ver.
Bancos de inversión, aseguradoras y firmas bursátiles, así como empresas telefónicas, medios de comunicación y oficinas del gobierno, tenían su base en las Torres Gemelas y en otros edificios vecinos. Muchas empresas perdieron ese día una parte irreemplazable de sus plantillas. Es el caso, por ejemplo, de la firma de corretajes Cantor Fitzgerald, que tenía 1.050 empleados y se quedó sin 658 de ellos. Muchos miles en el área de Nueva York iban a quedar sin trabajo. Solo en los 4 meses siguientes al 11 de septiembre hubo 74.000 despidos. La ciudad tiene hoy 83.000 empleos menos que antes de los ataques y frenaron la creación de otros 63.000 que estaban previstos hasta aquel momento. Según el Contralor de Nueva York, los atentados causaron una pérdida total del orden de los 95.000 millones de dólares. Los ataques destruyeron más de 1 millón de metros cuadrados de edificios de oficinas, lo que equivale al total del espacio disponible para el mismo fin de ciudades como Atlanta o Miami. Otros 30 millones de metros cuadrados de oficinas también han sido dañados en el Bajo Manhattan. Solo la recuperación de los edificios y la reconstrucción de infraestructura y de otros bienes costarán 22.000 millones de dólares. Otros datos indican la magnitud del daño. La reparación de las telecomunicaciones ha sido de 2.000 millones de dólares, la infraestructura de transporte 3.000 millones, el puerto 2.400 millones y los impuestos no recaudados 3.500 millones de dólares. God bless America. El Dow Jones sufrió una caída de 685 puntos tras su reapertura, después de casi 2 semanas en actividad. Todavía hoy acusa las secuelas de ese golpe. Bueno, pues ahí está la situación caótica que se vive en el mundo de los negocios, incrementada con algunas otras circunstancias como es, o más que circunstancias, digamos, como situaciones ilegales, desleales que se están practicando en algunas de las empresas estadounidenses. Agrava esto la situación, la economía de los Estados Unidos no termina de recuperarse de la recesión, ¿verdad, Ilia? Claro que sí, Rogelio. Vamos a hacer una pausita en el tema económico. Sí. Tenemos información, como les decíamos hace apenas algunos minutos, que un edificio de oficinas estatales en Ohio fue evacuado porque aparentemente unos perros detectaron explosivos en una especie de camioneta que estaba en una plataforma. Exacto. Como de carga y descargue, ¿verdad? Sí, vamos a ver las imágenes. Parece que ya nos están llegando en directo desde Columbus, Ohio. No, parece que no. Bueno, en cualquier momento se las vamos a ofrecer. Las imágenes estaban prácticamente listas, pero vamos entonces a continuar con nuestros temas económicos, porque algunos estudios indican que solo hacia finales del año 2004 la economía de los Estados Unidos va a estar repuesta precisamente de los efectos del 11 de septiembre. La verdad, Rogelio, es que casi no hay negocio que directa o indirectamente haya dejado de sufrir el impacto económico de los ataques. Vamos a ver este informe. Si en el área de Nueva York los ataques costaron casi 150.000 empleos, en todo el país significarían más de 1.600.000 trabajos hasta finales de 2002, según un cálculo del Milken Institute de California. Y entre los negocios más castigados se destaca el de viajes y turismo, donde se perdieron casi 500.000 empleos en todo Estados Unidos. Solo en septiembre de 2001, la baja en los viajes aéreos provocó pérdidas de ingresos por 12.500 millones. En octubre de 2001, hubo un 36% menos de pasajeros aéreos que en el mismo mes del 2000. Las grandes líneas aéreas tienen cerca de 1.000 aviones estacionados en el desierto de Mojave. Y desde octubre de 2001, las aerolíneas cortaron más de 130.000 puestos de trabajo. Pero esa cifra puede aumentar más aún, mientras las líneas aéreas van hacia una nueva reestructuración. El rubro turístico sufrió en especial por la caída del turismo del exterior, con una baja del 30% en septiembre y octubre. Los bares y restaurantes están también entre los más afectados y todavía hoy se nota. En septiembre de 2001, estos registraron una baja de ingresos por 11.000 millones de dólares. Hoy, entre hoteles, bares y restaurantes, se acumulan casi 75.000 despidos. Las pérdidas se amplifican en distintos sectores si se compara con lo que hubiese ocurrido en un escenario hipotético, sin los ataques del 11 de septiembre. En ese escenario, la industria de aviones y partes tiene hoy 42.000 empleos menos de los que podría tener. Los negocios de entretenimiento, televisión y publicidad cuentan con una baja de 150.000 puestos.
Bueno, ahora sí les vamos a mostrar las imágenes del edificio estatal, en Columbus, Ohio, que fue evacuado. Es y fue evacuado, como se lo mencionaba Ilia, después de que los perros al servicio de la policía pues olieron esencia de explosivos en una camioneta van que estaba ubicada fuera de una plataforma de carga. Es un edificio, le voy a decir, tiene 41 pisos de altura y forma parte de la Corte Suprema de Justicia y de otras agencias estatales. Un policía ha dicho que un hombre está en custodia, que han arrestado a una persona con relación a esta posible aparición de explosivos, o por lo menos después de que un perro detectara olor a explosivos. No se ha confirmado todavía por parte de las autoridades, por eso le digo todavía que es una posible detención por eso, ¿verdad? Claro, también recordemos que de noticias de última hora tenemos que también un avión, un Airbus A320 que viajaba de Memphis, Tennessee hacia Las Vegas, tuvo que ser desviado porque 3 de los pasajeros pues tuvieron una actitud sospechosa, parece que se encerraron en uno de los baños de la aeronave y tuvieron que desviar el avión y pues evacuarlo. También tuvimos las imágenes de eso. Exactamente, y le decimos todo esto porque queremos recordarle que estamos conmemorando el primer aniversario de los ataques terroristas del 11 de septiembre, pero lo estamos haciendo bajo una alerta en el 2º grado más alto, o sea, estamos en un alto riesgo de ataque terrorista de acuerdo con la gente de la Seguridad Nacional en los Estados Unidos, Ilia, y es por eso que le estamos llevando todas las informaciones que se relacionen con esto. Vamos a Nueva York. Vamos a Nueva York, ahora nos acompaña Ana Patricia Candiani. ¿Cómo estás, Ana Patricia? Pues muy bien, Ilia. ¿Qué tal, Rogelio? Y hola a todo el auditorio. En efecto, estamos aquí en Nueva York participando de la cobertura de Telemundo y como ustedes ya lo han de haber notado más temprano con mis compañeros, tanto con Marián de la Fuente como con Pedro Sepsek, hay un fuerte viento en Nueva York, en la zona 0 sobre todo, y donde estamos nosotros ubicados, así que es un poco difícil de pronto transmitir. Hemos visto cosas impresionantes aquí con los compañeros que se les han volado cámaras, luces y todo tipo de objetos. Lo que está pasando ahorita en mis espaldas, precisamente en Ground Zero, es que con el viento se está volando muchísimo polvo y entonces han traído algunas pipas para estar regando agua y evitar que ese polvo siga saliendo, sobre todo porque aunque la ceremonia terminó, todavía hay mucho movimiento de gente y además hay un gran operativo de seguridad, toda vez que el presidente George Bush vendrá en las próximas horas precisamente para rendir un tributo a las 2.801 personas que perdieron la vida hace un año en la zona 0. Sí, Ana Patricia, fíjate que a lo largo de la transmisión, por lo menos desde que comenzamos Ilia y yo aquí, hemos omitido algo que es muy importante. Hemos estado hablando acerca de los nombres que se han mencionado en todas las conmemoraciones, en todos estos actos de recordación, pero curiosamente no hemos mencionado a las personas que murieron sin nombre, entre los que se encontraban muchos ilegales de América Latina que estaban trabajando sin documentos en este país, buscando pues un futuro mejor. Por ese hecho de estar acá de manera ilegal, pues no pueden ser hoy recordados con un nombre, pero sin duda alguna los tenemos bien presentes también como parte de toda esta tragedia que se suscitó hace un año, ¿verdad? Así es, Rogelio. Mira, personas de más de 91 países perdieron la vida en este atentado terrorista. Muchos de sus familiares no sabían específicamente dónde se encontraban y algunos tendrán siempre la duda si sus familiares habían simplemente desaparecido antes del 11 de septiembre por el tema de estar viajando y tratar de conseguir una vida mejor para ellos y para su familia, o si murieron aquí en el World Trade Center. Pero tú lo has señalado, aquí trabajaba gente de diferentes nacionalidades, había muchos hispanos, los que se pudieron identificar, que fue un trabajo muy difícil por parte de las autoridades y de los médicos forenses, y que además tuvieron que contribuir también sus familiares trayendo desde un cepillo de dientes, un cepillo del pelo para que se hicieran las pruebas de ADN, pero para todos aquellos que no se les pudo identificar, que no tienen nombre, de cualquier forma Estados Unidos y los 91 países de donde ellos procedían, pues no los sabremos olvidar. Ana Patricia, pues hablando precisamente de inmigración, esa fue una de las fisuras que se encontró en el gobierno de los Estados Unidos, esos errores que se cometieron en el aspecto de la inmigración, y desde entonces el gobierno de los Estados Unidos pues ha implantado una serie de medidas que ha hecho mucho más difícil la vida para muchos inmigrantes que llegan, no solamente latinos, sino también asiáticos y europeos. Exactamente. Y en todos los sentidos. No, Ana, adelante. Perdón. Adelante, Ana.
No, quería comentar que en todos los sentidos, porque no solamente es con el tema del ingreso a este país, sino con la cantidad de papeles que después se han tenido que llenar. Por ejemplo, cuando Inmigración le empezó a pedir a todas las personas que vivían en este país y que no son ciudadanos, que estén informando del lugar de residencia si es que ellos se cambiaban, y sin embargo Inmigración no tuvo la capacidad para procesar toda esa información. De repente eran 30,000 sobres al día que llegaban al servicio de Inmigración. Estudiantes tanto de Canadá como de México que vivían en esos países y que venían aquí a los Estados Unidos a tratar de estudiar, no en un curso completo de universidad, pero por lo menos algunas materias, y que también tuvieron problemas y que apenas ahora recientemente las autoridades han accedido que bueno, que tienen que inscribirse a un determinado número de créditos y que además las universidades en las que ellos se inscriban no pueden estar demasiado retiradas de las fronteras. Personas que viajaban antes por avión para visitar a sus familiares o simplemente por divertirse o por buscar otros trabajos y que no tenían documentos y que ahora obviamente están siendo revisadas con lupa y se encuentran con que no solamente no pueden viajar, sino que son detenidas y evidentemente empiezan a enfrentar un proceso de extradición. Así que bien lo señalan ustedes, en lo que se refiere al renglón de inmigración, se han acentuado los problemas para las personas ilegales en este país. Efectivamente, Ana, sin duda alguna, más allá del dolor y de la ira, los efectos de los ataques han seguido afectando la vida de los estadounidenses, pues la onda expansiva de los atentados dejó entrever las fisuras de los sistemas de seguridad, como lo mencionaba Ilia, y los errores de su servicio de inmigración. Desde entonces, muchos cambios han sido impulsados por el gobierno de los Estados Unidos. Vamos, si les parece, a ver este reportaje. A pesar de los llamados para regresar a la normalidad, a la vida de siempre, en los meses posteriores al ataque, el gobierno de los Estados Unidos impuso nuevos límites a las libertades de sus ciudadanos y en especial de los extranjeros que viven o quieren visitar el país. Bajo el lema de "Estamos en guerra contra el terror", se le han otorgado a las agencias federales poderes que hasta el 11 de septiembre no tenían. Y esos poderes van desde el permiso para monitorear reuniones políticas y religiosas hasta la realización de audiencias secretas de deportación. Pero quizás el cambio más escandaloso para los defensores de derechos civiles es la potestad de las autoridades de detener indefinidamente a las personas arrestadas, ya sean sospechosos de tener vínculos con los terroristas o sean simples inmigrantes haitianos o cubanos encontrados en alta mar. Según el Servicio de Inmigración, los cambios no son más que un ajuste para salvaguardar la seguridad nacional, pero la realidad de los extranjeros que viven o desean visitar Estados Unidos se tornó más difícil a partir de los llamados ajustes, porque las autoridades tienen la intención de tomar las huellas dactilares de los visitantes que provengan de ciertos países para comparar su información con la base de datos sobre terroristas. Inmigración pretende además que todos los estudiantes extranjeros se inscriban en una lista que se habilitará en cada universidad del país. Por su parte, el FBI anunció la intención de aplicar una vieja ley que requiere que todos los extranjeros residentes o visitantes reporten sus cambios de dirección al Servicio de Inmigración, so pena de ser multados, detenidos o deportados. También se implementaron nuevas restricciones para que un extranjero pueda obtener una licencia de conducción. Pero aunque para muchos los cambios rompen el delicado balance entre la libertad y la seguridad, una corte de apelaciones ya tomó la primera medida para proteger los derechos legales de los extranjeros al declarar que las audiencias secretas de deportación son inconstitucionales. Mientras que los policías del estado de la Florida se negaron a cooperar con el Servicio de Inmigración en las detenciones de indocumentados, alegando que su deber es proteger. Y los activistas de derechos civiles se comprometieron a luchar hasta el fin para que la inmigración no sea vista como un peligro, sino como una pieza más del espectro cultural de este país. Bueno, pues era un informe sobre todas las dificultades a las que se han visto enfrentados todos los inmigrantes que después del 11 de septiembre pues están acá o han querido llegar a los Estados Unidos, bien sea a estudiar, a pasear o a tratar de encontrar una vida mejor. Exactamente, ¿no? Ha habido muchísimos cambios, ¿no? El tema de la seguridad quizás es uno de los más mencionados porque pues de alguna manera altera la forma de vida de las personas. Aprovechando que Ana está en la ciudad de Nueva York, yo quisiera preguntarle cómo reaccionó la gente ayer en esta ciudad que es llamada la capital del mundo al darse a conocer, Ana, que se subía al siguiente color de intensidad en la alerta de actos de terrorismo. Subimos del amarillo al naranja, que quiere decir alta probabilidad de que haya ataques terroristas. ¿Cómo viste la reacción de la gente? Pues obviamente de preocupación, Rogelio. Quizá no es que todo el mundo esté angustiado las 24 horas del día, pero sí están muy pendientes, sobre todo porque Nueva York fue la ciudad
dañada, la más afectada por este ataque terrorista, y además porque la alerta precisamente por la que subió la intensidad en esta escala de colores que se implementó aquí en los Estados Unidos es porque uno de los objetivos posibles podría ser nuevamente Nueva York. Yo te digo que la sensación que hay en las calles, si tú lo ves a simple vista, es de normalidad, pero cuando tú analizas los rostros de la gente, sobre todo hoy que empezaron los actos de recordación, es entre muchísimo dolor y también la sensación de que vivimos en un país que es vulnerable, como tristemente lo pudimos comprobar el 11 de septiembre. Y mil disculpas porque me estoy moviendo, pero el aire es imposible. No, sí, lo vemos, Ana, por favor. Es no, increíble. no te vas a ¿Sabes tener que yo estaba pensando? Ajá. Sí. No, me estoy sosteniendo, ¿Sí? Estoy con un pie abajo de la silla porque si no podría volar. Déjame decirte que hace rato que veía yo las escenas estas del viento, me da la impresión como si la naturaleza quisiera hacer dos cosas. Una, como tratar de limpiar todo el dolor que se tuvo en este país hace un año y que no se ha dejado de sentir a lo largo de 365 días, pero como que también es, al levantarse el polvo de aquí de Ground Zero, es como para que si a alguien le queda duda del terror, si a alguien le queda duda de lo difícil que han sido estos 365 días para la gente que perdió familiares, pues que no se les olvide. No, además, sabes que a mí me causa en especial mucha curiosidad observarte, Ana, porque yo sé que tú le temes mucho a las alturas. Y entonces me imagino que no ha de estar... ¿Sabes qué? No, ¿sabes una cosa, Rogelio? Sí le tengo pavor a las alturas. Estamos aquí en un 10º piso. Te puedo decir que a medio metro de donde se termina este balcón, pero no siento ahorita miedo de la altura, fíjate, te voy a decir eso curiosamente. Si me acercara y me asomara, a lo mejor sí. La sensación del temor que tenemos aquí todos es que los objetos están volando, Rogelio, y ya hay gente aquí que ha recibido golpes con una lámpara, con un pedazo de lámpara, con lo que sea. Ese es el temor que te podría decir. Y el otro temor que tengo, Rogelio, es quedarme sin voz, porque el viento está muy fuerte y además soy un pelín alérgica al polvo. Pero ¿sabes una cosa? Todo esto, esta sensación que estoy viviendo no la cambio por nada, porque me da muchísimo gusto formar parte de esta cobertura de Telemundo, porque es un día muy importante aquí en los Estados Unidos y para toda la gente que perdió familiares. Hablemos, Ana, un poquito de todas esas sensaciones que has vivido desde hace algunos días cuando llegaste a Nueva York. Sabes que las empecé a vivir desde hace como 2 semanas, Silvia y auditorio, porque para preparar el especial que nosotros vamos a presentar en su noticiero Telemundo a partir de las 6:30, 5:30 centro, estuvimos viniendo reporteros, vino Pedro Sepsek, vine yo, y hace 2 semanas me tocó a mí visitar la Gran Manzana y tratar de echar un vistazo como a profundidad de lo que todavía sentía la gente. Y una de las cosas maravillosas que descubrí es que, aunque fue un día muy difícil, aunque este año definitivamente ha sido doloroso, aunque se ha tratado de restablecer la vida, es que el sentimiento en general es de que tenemos que salir adelante, de que tenemos que tratar de vencer el miedo, claro que sin dejar de ser críticos, sin dejar de ser analíticos, y también entendiendo que desafortunadamente, fíjate, mucha gente aquí en la Gran Manzana me decía, es que yo quisiera tener la sensación de que puedo hacer mi vida como la hacía el 10 de septiembre del año pasado, y no es así, porque ahora cuando voy a tomar un avión, ahora cuando voy a planear unas vacaciones, me lo cuestiono 2 veces, pero lo que gané, y eso me lo dijo muchísima gente, es que también me pongo a pensar que lo que tengo hoy a lo mejor no lo voy a tener mañana y lo tengo que apreciar más que nunca. Exactamente. Ana, son enseñanzas de vida maravillosas, ¿eh? Sí, de verdad que sí, fue además de todo, digo, ya olvidándonos o más bien haciendo a un lado lo que fue la tragedia, la lección que nos dio hace un año la vida con esta situación pues fue extraordinaria porque, repito, nos ofrecía una oportunidad, una gran oportunidad como para tratar de encaminar al género humano por el camino correcto. Cuando mencionabas ahora lo de los aviones, Ana, que me complace mucho que lo digas, porque justamente vamos a tocar este tema ahora mismo, fue una de las cosas que más cambió. O sea, se preguntaba uno cómo hacer en la seguridad para evitar que estos aviones fueran nuevamente utilizados como proyectiles, como armas mortíferas. Claro que sí, vamos a ver un informe que nos trae nuestro compañero Alan Villafaña.
Mucho ha cambiado desde el pasado 11 de septiembre del 2001. En las terminales aéreas, la implementación de estrictas medidas de seguridad continúan. Los aparatos que detectan metales y explosivos ya se encuentran en todos los aeropuertos del país. Cada pasajero que llegue a la terminal tiene que presentar su identificación, así como los que trabajan aquí también tienen que tener estas a la vista. Todo esto sucede mientras que agentes de la policía y efectivos del ejército patrullan constantemente estos lugares. ¿Pero qué se ha hecho hasta el momento a bordo de los aviones? La seguridad a bordo de los aviones, podemos contar con ella, es decir, que podemos estar seguros de que todo marche bien una vez estemos a bordo. Exactamente, se han tomado muchas precauciones por parte de la gran mayoría de las aerolíneas. ¿Podemos ver? ¿Me acompaña? Sí, cómo no. Según este experto en aviación, próximamente todas las aerolíneas tienen que cumplir con los requisitos de seguridad que exige el gobierno federal adentro de cada una de las naves. Esta cabina la están cambiando por seguridad. ¿Qué cambio le están haciendo? Exactamente, el cambio es en la puerta. Por ejemplo, este es el viejo mecanismo de la puerta, lo podemos ver acá, ¿sí? Podemos ver acá. A partir de los atentados del 11 de septiembre, se implementó la medida obligatoria antes de fin de este mes. El nuevo sistema de reforzar las puertas de estas cabinas, donde se encuentran los pilotos, es para que nadie tenga acceso al centro de control. Ahora, estamos a bordo de un 727. ¿Esta nave tiene lo que es el nuevo sistema de seguridad? Exactamente. Este es el nuevo sistema, uno de los tantos que hay, ya que otras aerolíneas adoptaron otro tipo de sistema de traba de puerta. Pero en este caso, ¿cómo este trabaja? Este trabaja así, en este caso, una vez que la puerta está cerrada, bajamos esta barra y le ponemos esta traba. Y esto impide de que la puerta se pueda abrir. Exactamente, queda trabada del lado de adentro con estas dos U o ángulos especiales. Así que solo los pilotos pueden abrir la puerta. Exactamente. Más nadie. Más nadie puede abrir la puerta. Por otro lado, de acuerdo con el experto, las tripulaciones están entrenadas para cualquier problema que pueda generar un pasajero que crea algún tipo de tensión. Pero ¿qué hay de que los pilotos lleven armas a bordo? En mi opinión personal, no estoy de acuerdo en que lleven armas. Un arma dentro del avión puede ser doblemente peligrosa, más si están viajando terroristas dentro del avión, los cuales quizás inmovilizan a algunos de los pilotos y le sacan el arma. Quiere decir que el arma que no pudieron ingresar por el hall del aeropuerto o al abordaje, la van a tener acá adentro. Se espera que para final de año, tanto las pequeñas como las grandes aerolíneas y aviones charter puedan tener todos los cambios que se necesitan por ley. En Miami, Alan Villafaña en Telemundo. Un dato bastante importante que nos recuerda cómo aquel 11 de septiembre del año 2001, 4 aviones se convirtieron en verdaderos misiles que acabaron con la vida de miles de personas. Ilia, generalmente los secuestros de avión pues eran utilizados como método de chantaje, ¿no? Nos estábamos encontrando ese día 11 de septiembre del año 2001 ante una nueva forma de hacer terrorismo tan original como tan horrible, porque como les mencionaba, generalmente los terroristas secuestraban el avión, lo llevaban a otra plaza, exigían y entonces ya negociaban. Pero lo que vimos ese día, lo que descubrimos fue algo francamente impresionante que pues le ha dado un giro a la industria de los aviones, ¿no? Claro que sí, por supuesto. A partir de ese momento, la seguridad de los aviones se convirtió en una parte importantísima de la seguridad misma del país. Y precisamente para hablar sobre seguridad de los aviones nos acompaña el señor Héctor Rotundo. Él es experto en aviación y es la persona a la que ustedes veían en el informe de nuestro compañero Alan Villafaña, explicándonos cómo había cambiado la seguridad en los aviones y qué medidas nuevas se habían tomado.
Exactamente, el sistema de seguridad en todos los aeropuertos del país está funcionando a pleno, con algunos baches, por supuesto. Cuando un sistema es nuevo, tenemos que tener esa espera, como quien dice, para ver los frutos. En este momento hay cosas dentro de la seguridad de los aeropuertos. Por ejemplo, cuando semana tras semana estamos viendo que pasan periodistas o reporteros con armas ficticias y pueden traspasar las máquinas de detección de explosivos o de metales. Yo estimo que en estos momentos, más que nunca, tenemos que estar todos unidos. Las críticas tienen que ser constructivas. El sistema de seguridad que se está implantando en toda la nación, estimo que es muy avanzado. Es cuestión de tiempo. También se dice que los screeners, o sea, los operadores de máquinas de detección de explosivos, no tienen el suficiente training para operarlas. Ahí vienen los baches por los cuales yo les dije recién a ustedes, sí. Pero seguimos confiando en que esto va a ir mejorando día tras día. Va a haber esperas, va a haber largas filas, pero lo que hay que intentar es restaurar la confianza del viajero. ¿Cómo lo vamos a restaurar? Siempre diciendo cosas positivas dentro de la seguridad de los aeropuertos. Yo creo que el viajero es el que mantiene las aerolíneas. Y las aerolíneas, por supuesto, es uno de los puntales económicos de este país. Creo que se ha hecho bastante hasta el momento por la seguridad en los aeropuertos. Héctor, de todos estos cambios que se han implementado como consecuencia del 11 de septiembre, ¿cuál contribuye o de cuál consideras tú que sea el más importante como para evitar que se repita una tragedia como esta, si es que lo hay? Bueno, ya hemos visto nosotros ciertos sistemas digamos, hemos reaccionado bien rápido. Lo que pasa es que esto es muy complicado. La seguridad la tenemos que llevar hasta las fronteras, hasta las últimas consecuencias. Quiere decir que esto es bien difícil, pero sí estamos ante un contraataque, digamos, de parte de nosotros, del país, de las agencias de seguridad, de las agencias de inteligencia, contra el terrorismo. Cuestión de tiempo y vamos a ver los frutos en los próximos meses. Pero la pregunta era, ¿cuál de estas medidas puede evitar que se repita el 9-11? Respecto... Ajá, o sea, alguna medida, por ejemplo, ¿tú consideras que el que se hayan puesto estas trabas en las puertas, eso puede evitar que se repita el 9-11? Sí, yo creo que se puede evitar. Digamos, el terrorista mayormente, yo a veces lo comparo como con un hormiguero, que cuando el hormiguero le echamos agua, las hormigas no se mueren, se van para otro lado. Quiere decir que no creo que vaya a haber otra vez un ataque terrorista usando aviones, porque está muy difícil en estos momentos poder realizar un tipo de acto otra vez vandálico como el que hemos visto. Claro, eso desde su punto de vista de experto en aviones, pero indudablemente en la gente sigue existiendo el temor. De verdad, la gente sigue temerosa de que otra vez vaya a pasar lo mismo en un avión. Usted en el informe le decía a Alan Villafaña que no es partidario de que los pilotos porten armas en los aviones, de verdad, pero yo, por ejemplo, me sentiría mucho más segura si el piloto, que es la persona que tiene a cargo mi vida en esos momentos, pues está armado y mucho más seguro, porque ya nos demostraron los terroristas que son bastante astutos. Claro, en estos momentos, digamos, el terrorista estudia la acción de la contraparte. En estos momentos, llevar un arma, es una opinión personal mía, llevar un arma dentro de la cabina no es algo positivo. Primero, que el piloto tiene que estar abocado a su tarea. Usar un arma necesita destreza por parte de quien la tiene. Y en un avión, donde es un tubo de aluminio, donde van 200 personas, bien juntas unas con otras, ¿a quién le podemos disparar? ¿Vamos a dispararle a alguien sin matar a 2 o 3 personas o herir 6 o 7? Aparte, la estructura del avión, según donde vaya el disparo, puede también afectar algún sistema del avión. O sea, no estoy de acuerdo porque en el caso de que los pilotos o copilotos lleven un arma, también va a traer aparejado que si antes subieron 5 terroristas en un avión, van a subir 10. Y contra 10 personas no se puede hacer nada. Y esa arma que no pudimos, como lo dije anteriormente, pasar
por las máquinas de detección de explosivos y de metales. La tenemos adentro del avión. Entonces, como digo, el terrorista trabaja muy bien programado. ¿Qué es lo que va a hacer? Se van a dividir en la cabina en distintos lugares. Cuando el piloto salga con el arma, y el problema está en el medio del avión, en el medio de la cabina del avión, sí. El piloto va a salir a tratar de intervenir a la mitad de la cabina. Pero vamos a tener los otros terroristas adelante, que cuando el piloto pase, esos terroristas están a la espalda del piloto, el que porta el arma. Bueno, ¿cuál es la función entonces de estos marshals que están viajando ahora, estas personas encubiertas que viajan en los aviones? Bueno, ¿Hasta qué alcance tiene la función de ellos dentro de un avión? Bueno, el alcance de ellos es tratar de, si hay un problema, tratar de solucionarlo, ¿no? Uh-huh. Pero claro, un marshal se está entrenando constantemente en tiro, sabe en qué momento actuar, sabe en qué momento disparar. Lamentablemente, digo yo, las armas mayormente, o en algunos momentos, las armas según quien la tenga en la mano, las carga el diablo. Sí. O sea que quien vaya a usar un arma tiene que tener un equilibrio emocional y estar atento a qué es lo que va a hacer. Cuando un arma se saca mayormente o se muestra, es para usarla. Así que no creo que los pilotos, sea beneficioso que los pilotos usen armas. Bueno, quizás algún piloto que es militar retirado, como los hay, pero es un porcentaje mínimo. Ellos están más familiarizados con las armas, pero así todo, el piloto tiene que estar al mando del avión. Sí, mientras no le den el arma al piloto, el que se tomaba sus tragos antes de volar, ¿te acuerdas uno que sí, exactamente. Eso no suceda. Dos o tres agarraron. Y una cosa importante, entre las medidas se decía que el avión, digamos, no había necesidad de usar un arma, el avión con hacer unas maniobras bien escarpadas, o sea, unas maniobras bien fuertes. Lo que sabe hacer el piloto. Sí, digamos. Exactamente. Eso yo lo descarto, no lo doy como una cosa positiva. ¿Saben por qué? Porque a partir de que el 12 de noviembre del año pasado, el vuelo 587 de American Airlines, que iba para República Dominicana, perdió la cola por un movimiento brusco, por una turbulencia que dejó otro avión, no creo que ningún piloto se vaya a arriesgar a hacer ese tipo de maniobras bruscas. No, bueno, además ya vimos que los terroristas estaban lo suficientemente entrenados y ellos fueron los que tomaron el control de los aviones, así que bueno, cualquier maniobra pues no va a servir de mucho en un momento. Sí, creo que sí, si hacemos maniobras bruscas en pleno vuelo, seguramente que el que está parado va a tocar con la cabeza el techo, el piso, pero el piloto, después de lo que pasó, no se van a arriesgar a hacer ese tipo de maniobras. Sí, lo único que nos queda es confiar, ¿verdad? Y esperar que estas mentes que están dedicadas al 100% a concebir el mal, pues que no... Factor tiempo, diría sí, yo. Y que se encuentren pues siempre con los gobiernos y con las autoridades de la seguridad bien alertas, bien preparadas para enfrentarlos. Héctor Rotundo, muchas gracias por haber estado con nosotros. Es experto en aviación, generalmente está con nosotros para tocar estos temas que tienen que ver con el mundo de la aviación. Gracias a Héctor. Gracias. Gracias. Va a ser un momento bastante emotivo, Rogelio, porque como vimos desde hace un año cuando ocurrieron los atentados, pues el presidente Bush salió y dio la cara y se hizo al lado, fue hasta lo que ya eran los escombros de las Torres Gemelas. Entonces es una muestra de que el presidente ha estado siempre al frente de esta situación, no solo para la guerra, no solo para declarar la guerra contra el enemigo, no solo para tener un nuevo objetivo en esta guerra contra el terrorismo, sino también para darle apoyo a los familiares, y él bien lo decía en uno de sus discursos que me llamó bastante la atención hace un año, y era que él era un padre de familia, era un hombre común y corriente, y una persona que también hubiera tenido la posibilidad de haber perdido a uno de sus familiares en estos atentados. Exactamente, mañana en esa misma ciudad, en la ciudad de Nueva York, pues el presidente Bush se va a someter a una prueba de fuego, va a exponer su posición en el caso Irak ante las Naciones Unidas, ante la 57º Consejo de Naciones Unidas, va a expresar su posición en el caso de Irak, y ahí el presidente de los Estados Unidos seguramente se va a encontrar con voces de rechazo, con muy pocas voces que estarán de su parte, pero vamos a estar muy pendientes de todo eso. Estamos viendo cómo baja
un grupo de personas. No sé si el presidente viene entre ellos, no, ¿verdad? El presidente pareciera que fuera bajar la comitiva que lo acompañara, los fotógrafos, las personas de la prensa, pues que viajan habitualmente con el presidente y que son los encargados de hacer la cobertura de cada paso que da el presidente, mucho más en un día como hoy. Ya estuvieron acompañándolo también en Pensilvania, ya estuvieron con él en Washington y pues ahora se han trasladado con él hasta la zona cero en Nueva York. Y todos ellos, créame usted, que tuvieron que pasar por medidas estrictas de seguridad muy elevadas, todo esto para evitar cualquier situación. Es gente que pues la oficina de prensa de la Casa Blanca conoce ya desde hace muchos años y que bueno, están siguiendo al presidente pues a todos lados a los que él va en ocasiones tan importantes como esta. Así que en cualquier momento George W. Bush bajará a este lugar, el Círculo de Honor, como se le ha llamado a partir de hoy, un lugar en el cual se depositaron flores, donde los familiares dejaron rosas en recuerdo de aquellas personas que perdieron. Vemos esta pequeña, ¿no?, mostrando la inocencia ante un momento tan emotivo, tomando fotografías de algo que pues es sin duda inolvidable y que ella quiere guardar su pedacito de historia. Claro que sí, Rogelio, pues una inocencia de una niña que seguramente habrá perdido a un familiar bastante cercano, a su padre o a su madre, pero que ella hoy siente realmente la emoción de que llegue justamente el presidente de los Estados Unidos a darles una voz de aliento y que haya pensado en ellos, que se haya fijado en ellos para tratar de acompañarlos en un momento tan importante. También así como ellos, estas personas que se han acercado durante todo el día, que han desfilado durante todo el día por la zona cero, también debemos pensar en esas personas que hoy realmente no quisieron estar acompañados de nadie, que llevan un dolor bastante profundo por dentro. Bueno, pues podemos ver en estas imágenes cómo el viento sacude a la bandera de los Estados Unidos y tal vez pudiera servir como un ejemplo paradójico de lo que fue el acto terrorista del año pasado, cuando pues esos aviones, al estrellarse en las Torres Gemelas y en el Pentágono, sacudieron terriblemente a la bandera de los Estados Unidos, pero nunca pudieron desgarrarla. Quizá lo que el viento está haciendo ahora pues es recordarnos eso, que la bandera fue sacudida, que se tambaleó, pero que nunca cayó de su asta. Sí, esas son imágenes de lo que a partir de hoy se va a llamar el Círculo de Honor, un círculo organizado en pleno centro de la zona cero, donde se acercaron desde muy temprano familiares de todas las víctimas a dejar algo, a dejar algún objeto de su presencia, una flor, una vela, una bandera de los Estados Unidos, pero algo que realmente demuestre pues que hay esperanza, que la vida sigue. Cierto. Y que los Estados Unidos es una nación que permanece, como lo dice bien su nombre, unida. Le recordamos que el presidente de los Estados Unidos está en camino a la zona cero para rendir un homenaje a las personas que perdieron la vida, acompañado por los familiares de ellas, por un dispositivo impresionante de seguridad, y que va a hacerlo ya en algunos breves minutos, y que nuestra cobertura tan solo se cerrará en la costa este de los Estados Unidos, pero lo hará para continuar con María Celeste Arrarás en el programa Al Rojo Vivo, así que usted no se va a perder ningún detalle. Si vive en el este de los Estados Unidos, María Celeste y todo su equipo le van a informar al respecto, y nosotros para la costa oeste y para las otras zonas del país vamos a seguir transmitiendo en vivo y en directo desde aquí, desde los cuarteles de Telemundo. Y por supuesto también para Telemundo Internacional, porque esta tragedia también ha tocado a muchos latinoamericanos que hoy quieren estar pendientes de todos los actos que se desarrollan en recordación del 11 de septiembre, un día que cambió la vida del mundo entero, no solamente de los Estados Unidos, de Latinoamérica, cambió la vida del mundo entero. Es un día realmente para recordar, un día para no olvidar. Sí, y quizá estábamos observando hace unos instantes una de las escenas pues que no deja de producir dolor, y que es ver cómo una persona lleva la fotografía de su ser querido que quizá jamás volvió a aparecer después de que se derrumbaron las Torres Gemelas. Algunos los consideran todavía desaparecidos, no los dan por muertos y están cargando con el peso terrible de esa tragedia. Para todos ellos, repetimos, nuestro gran respeto, nuestro mayor reconocimiento, un reconocimiento que ahora además será expresado en breve por el presidente de los Estados Unidos en un homenaje muy importante que se va a realizar. Y por supuesto también toda nuestra solidaridad y nuestra comprensión con aquellas personas que perdieron uno de sus familiares y que hoy intentan empezar una nueva vida con los cuerpos de socorro, como lo decías, con los bomberos, con los policías que estuvieron ahí luchando hombro a hombro, atravesando por momentos bastante difíciles para tratar de rescatar
una víctima más cada día, ¿no? Claro, exactamente, para buscar motivos de esperanza y para buscar un poco de luz entre tanta obscuridad. Ha llegado el momento entonces de despedirnos de la gente de la costa este de los Estados Unidos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta transmisión. Les recordamos además que después del programa de María Celeste Raraz de Al Rojo Vivo, a las 6:30, tiempo del este de los Estados Unidos, Pedro Sepsek y Ana Patricia Candiani le van a llevar una edición especial del noticiero Telemundo con muchas cosas que han preparado para recordar un día como hoy. Es una producción bastante especial que pues nuestra cadena ha llamado Nunca Olvidaremos, y en la que se va a revivir aquellas cosas que se vivieron ese día. También vamos a hablar de la esperanza, de las personas que estuvieron tocadas, de los que sobrevivieron, de los que no sobrevivieron, para nunca olvidarlos. Y por supuesto que no podemos cerrar esta transmisión sin agradecerle a usted, a nuestro televidente fiel, que se ha informado como hace un año a través de Telemundo. Nosotros hemos hecho un esfuerzo por informarle. Ojalá que hayamos cumplido con sus exigencias. Lo hemos hecho con mucho cariño. Soy Rogelio Mora Tagle. Yo soy Ilia Calderón. Gracias por haber estado con nosotros. Los televisores. Bueno, continuamos esta transmisión de Telemundo Internacional. Nos acabamos de despedir de la costa este de los Estados Unidos. Ahora continúa esta transmisión en la costa oeste de los Estados Unidos y también en Telemundo Internacional. Es una transmisión especial que les hemos llevado durante todo el día con todos nuestro equipo humano que ha trabajado desde muy tempranas horas de la mañana para llevarles a ustedes minuto a minuto lo que está pasando. Les saluda Ilia Calderón. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Rogelio Mora Tagle. Nunca olvidaremos, era la leyenda que podíamos observar en esa manta que estaba en uno de los edificios del Bajo Manhattan, uno de los edificios que rodean un lugar que alguna vez estuvo sosteniendo una de las construcciones más imponentes de la era moderna, una obra arquitectónica que tenía 2 torres impresionantes y que ahora pues tiene un vacío, el cual pues el día de hoy se llena parcialmente con la visita de los familiares de las víctimas que van a recibir el apoyo moral de parte de este hombre que es el presidente de los Estados Unidos, acompañado de su esposa Laura Bush. Ambos visten de negro, el presidente una corbata azul, y descienden por esa rampa Ilia gigantesca para encontrarse con las personas que les están esperando. Bastante silencio, bastante expectativa por lo que va a decir hoy el presidente Bush en esta ceremonia que realmente va a durar tan solo entre unos 10 y 15 minutos por motivos de seguridad, en la que va a entregar una ofrenda floral para hacerse pues solidario con todas estas personas y marcar un año de lo que fue esta gran tragedia que cambió la vida de los Estados Unidos, del mundo entero, de tantos latinoamericanos que perdieron la vida también ahí en lo que un día fueron las Torres Gemelas. Exacto, con paso mesurado el presidente desciende por esta rampa. Es una rampa larguísima. Hay que considerar que pues, cubre aproximadamente el equivalente a unos 5 pisos, como lo puede ver usted en ese corte que hay de las construcciones. Pues sí, son como 5 pisos aproximadamente antes de llegar a este círculo de honor que ya comienza a aplaudir en conjunto la llegada del presidente estadounidense. Claro que sí, Rogelio, un presidente que se ha mostrado bastante solidario con las víctimas, que hoy ha tratado, a pesar de los problemas de seguridad, a pesar de que desde ayer el país está en alerta naranja por amenaza terrorista, pues el presidente se ha hecho presente en Pensilvania, también en Washington, para tratar de llevar su solidaridad y su comprensión un año después de todo lo que pasó. Exactamente, en los 3 sitios que fueron alcanzados por la mano criminal y cobarde del terrorismo, allá ha estado el presidente Bush para saludar a todas esas personas inocentes de cualquier política que les parezca equivocada a los autores intelectuales de este crimen. Y vemos ahí la ofrenda floral, Ilia, que imagino es la que el presidente Bush colocará al centro del círculo de honor. Ya se escuchan los aplausos, ya el presidente pues se está acercando, ahí lo vemos cuando se acerca ya a la ofrenda floral que suponemos va a llevar, como tú lo decías,
hasta el Círculo de Honor, y mucha expectativa entre los familiares realmente por lo que viene, por lo que sigue para ellos. Muchos no quieren venganza, muchos no quieren que se pierdan más muertes, pero otros están esperanzados en que esta guerra que adelanta a los Estados Unidos y sus aliados contra el terrorismo pues pueda llevarse a buen término para ofrecerles a sus hijos un futuro mejor. Este arreglo floral tiene rosas rojas, me parece, si a la distancia a la vista no me hace cometer un error, tiene claveles blancos y algunas flores como de color azul, o no sé si son moños de color azul, y ahí el presidente de los Estados Unidos también va a mostrar esa placa que de alguna manera constata que él estuvo allí para reunirse con los familiares. Guarda un minuto de silencio, lo acompañamos. Pareciera que hay brazos extendidos que no encuentran la mano del presidente, pero al final él la busca, a esta mujer la estrecha y le da incluso un beso. Ay, Rogelio, es un momento bastante difícil para estos familiares de las víctimas que se han hecho presentes con un pedacito, quizás lo único que les queda de sus familiares, que es una foto, una flor, para tratar de expresarles, pues, donde quiera que estén hoy, que no los han olvidado y que realmente son unos verdaderos héroes que entregaron su vida, aún sin saberlo, en honor de los Estados Unidos. Es el presidente Bush y su esposa Laura que continúan saludando a las personas que se han acomodado alrededor del Círculo de Honor, donde ya esta mañana muchos familiares depositaron flores, un momento bastante importante, pero también un acceso bastante restringido por motivos de seguridad del presidente. Esta mañana veíamos muchísimas más personas de las que se encuentran hoy. La verdad es que el acceso esta tarde para la llegada y para el discurso del presidente Bush estuvo bastante restringido, y nos lo decía nuestra compañera Ana Patricia Candiani, que a la terraza desde donde hace su transmisión, pues le había sido permitido salir hasta cierta hora, ya no podían entrar de nuevo al edificio, y todo esto por los motivos de seguridad y todas las medidas que se han desplegado alrededor de el Bajo Manhattan para permitir la llegada del presidente Bush. Sí, hay una escena que en particular me parte el corazón allí. Un pequeñito que estaba cerca del presidente Bush lo veía con ojos hipnotizados, se le quedaba viendo al presidente de los Estados Unidos con una admiración impresionante, y después volteaba buscando el rostro de su madre y buscando cierta complicidad como para decir: mamá, acabo de saludar al presidente de los Estados Unidos, no quiero imaginarme la historia que habrá detrás de ese pequeño, pero el momento que acaba de vivir sin duda alguna pues le ha reconfortado sobremanera. Y el presidente sigue saludando a las personas que se han congregado en ese lugar, Ilia, un lugar sagrado, un lugar pues en donde perdieron la vida casi 3,000 personas. Sí, Rogelio, ya empiezan a alzarse esas banderitas de los Estados Unidos que expresan solidaridad, que expresan unión, que expresan pues que realmente aquí estamos todos quienes nacieron, a quienes de alguna manera pues este país nos ha recibido también. Sí, quisiera decirles que la transmisión de Telemundo Internacional continuará en las estaciones de la montaña, el programa Laura, y en la costa oeste de los Estados Unidos va a retomarse Sala de Parejas. Así que pues una vez más queremos agradecerle a todos por haber estado con nosotros siguiendo muy de cerca esta transmisión especial que realiza Telemundo. Nosotros los dejamos pues con esas imágenes del presidente Bush en la zona cero cuando llegó para pronunciar sus palabras y para acompañar a las víctimas, a los familiares de las víctimas que perdieron la vida en los atentados del 11 de septiembre. Ilia Calderón, Rogelio Mora Tagle, les agradecemos.